versículos 39 al 50. Lucas 2, del 39 al 50. Acompáñenme con su mirada, con su mente, atendiendo a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer primero la palabra de Dios, luego vamos a explicar la palabra de Dios y luego vamos a aplicarla a nuestras vidas. Ese es el proceso normal y necesario que se debe hacer en toda iglesia bíblica. Leemos la palabra de Dios, explicamos la palabra de Dios y luego aplicamos a nuestras vidas la palabra de Dios. Así que escuchemos con mucha atención bajo la unción y la gracia del Espíritu de Dios. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Continuamos nuestro estudio del maravilloso relato de Lucas sobre la vida del Señor Jesucristo. Y habiendo en los primeros capítulos el gran evangelista dejado claro para nosotros los hechos de los primeros días de la vida del Señor Jesucristo, habiéndonos contado Lucas cómo se anunció su nacimiento junto con el nacimiento de su heraldo, cómo se produjo los primeros ritos necesarios o la primera obediencia necesaria de su familia a la ley judía, y cómo fueron esos primeros días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El gran evangelista Lucas cubre ahora un muy largo periodo de la vida de nuestro amante Salvador. Lucas ahora, de una manera rápida, de una manera general, sin dar muchos detalles, nos habla de las distintas etapas que transcurrieron en la vida de nuestro Señor. Cuando terminamos el estudio anterior, o más bien el anterior al anterior, o sea, el domingo, hace 2 domingos, veíamos a Jesús como un lactante de 8 días de nacido, siendo circuncidado y puesto bajo la ley. Ahora nuestro gran historiador Lucas nos lleva a través de las distintas etapas de la vida del Señor Jesús. De un lactante nos pasa a un adolescente y da su perspectiva de crecimiento hasta que nosotros podemos imaginar que el Señor Jesús llegó a ser un adulto maduro, un ser humano normal de más o menos unos 30 años, que fue el tiempo en el cual Él empezó su ministerio. Jesús llegó a ser, a través de todas las etapas de su vida, lactante, adolescente y adulto, un ser humano normal, aunque sin pecado. Pero Jesús era un hombre fuerte físicamente, su inteligencia sin igual, sus emociones maduras, su voluntad firme y su discernimiento incomparables. Y el carisma, la gracia que él tenía para con la gente, fue la que no tuvo ningún otro ni tendrá ningún otro ser humano.
Ningún otro evangelista nos cuenta estas etapas de la vida de Lucas. Sin embargo, a pesar de que Jesús era tan extraordinario en su parte física, en su alma y en su comportamiento, Jesús era un ser humano normal. Porque si Jesús no fuese un ser humano normal, los seres humanos normales en nuestro pecado no hubiésemos podido ser salvados. Porque para salvar a un ser humano por medio de la expiación, la sustitución del castigo y de la culpa, se necesita a un ser humano normal. Y por eso Lucas ahora en este pasaje nos muestra el desarrollo, el crecimiento, las etapas en la vida de Jesús, el hombre. Está haciendo énfasis para nosotros que Jesús es Dios, sí, ya lo sabemos, pero Él es hombre y tiene que ser un ser humano normal y atravesar todas las etapas del ser humano normal. Recién nacido, lactante, adolescente y adulto maduro. Y la semana pasada, con nuestro hermano Julio, enfocamos el texto en la maravillosa bendición que tiene un ser humano de tener una familia piadosa y cómo el contacto con esa familia piadosa propicia ese desarrollo integral y normal del ser humano. Vimos cómo en el seno de una familia piadosa, en contactos piadosos, en compañías piadosas, Jesús tuvo la mejor influencia para llegar a ser un ser humano normal. Pero hoy vamos a dejar por un momento el enfoque a la familia y vamos a enfocarnos en Jesús mismo, en el Señor mismo. Hoy vamos a enfocarnos en Jesús, el hombre, y su crecimiento hasta llegar a ser un ser humano normal. Fuerte, sí. Inteligente como ninguno, sí. Un hombre maduro emocional y volitivamente. Un hombre con un carisma incomparable, pero a la vez un ser humano normal, que crecía y se desarrollaba como cualquier ser humano normal. Y metiéndonos en nuestro texto, para ubicarnos en lo que quiere hablarnos Lucas, quiero que noten un detalle importante. Si tiene su Biblia en la mano, por favor, observe conmigo. Observe los versículos 40 y el versículo 52. Voy a leerlos para ustedes y noten estos dos versículos con mucha atención. ¿Qué hay en ellos? Versículo 40 dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora noten el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y para con los hombres. No sé si pudieron observar que en estos dos versículos hay una repetición. En estos dos versículos hay una repetición. Y los dos versículos hacen énfasis en una cosa: en el desarrollo de la naturaleza humana de Jesús. Lo cual se dice en palabras explícitas en los versículos 40 y 52, se nos muestra el crecimiento y desarrollo de Jesús. Pero esto se ilustra por medio de un incidente vivido por el Señor a los 12 años de edad. Una edad crucial en la que Él ya era plenamente consciente de su identidad como Mesías, como Dios hombre y de su misión en la tierra. Hermanos, para que ustedes puedan entenderme la forma como quiero ubicarlos en el texto y su tema, les voy a decir que este texto es como un sándwich. Este texto es como un sándwich. La primera tajada del pan del sándwich es el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Que Jesús crecía y se fortalecía. La otra tajada del sándwich en la parte de abajo es el versículo 52. ¿Qué dice el versículo 52? Lo mismo, que Jesús crecía y se fortalecía. Y en medio de las dos tajadas del pan está la carne, que es la ilustración, donde se nos muestra cómo Jesús crecía y se fortalecía. ¿Están conmigo? ¿Pueden entender? Muy bien, eso es entonces lo que vamos a estudiar, un sándwich. En el versículo 40 Jesús crecía, en el versículo 41 y 51 se nos muestra cómo crecía, y en el versículo 52 se nos sigue diciendo que Jesús crecía y se nos deja en perspectiva hasta llevar a Jesús a un adulto maduro de unos 30 años.
La palabra clave, pues, que le da unidad a nuestra exposición es la palabra crecida. Es la palabra crecimiento, que es la palabra dominante en los versículos 40 y 52, las 2 tajadas de pan de nuestros años. Habiendo entendido pues el enfoque de Lucas, lo que él quiere que apreciemos, ahora podemos dividir, estructurar nuestro pasaje para entenderlo mejor en 4 puntos naturales que se observan acerca de ese crecimiento de nuestro amantísimo Salvador. En los versículos 40 y 52 se nos habla de un crecimiento cuádruple. Se nos habla de un crecimiento cuádruple de nuestro amado Salvador. En primer lugar, se nos dice que Jesús crecía físicamente. Ese será nuestro primer punto de nuestra exposición. Jesús crecía físicamente. En segundo lugar, veremos que Jesús crecía intelectualmente. Jesús crecía intelectualmente. En tercer lugar, Jesús crecía espiritualmente. Jesús crecía espiritualmente. Y en cuarto lugar, Jesús crecía socialmente. Y esos 3 elementos están por todo el pasaje, descritos explícitamente en los versículos 40 y 52, las 2 tajadas de pan de nuestros años, e ilustrados con hechos entre los versículos 41 y 50 en ese episodio de la vida donde Jesús ya había crecido en esas 4 formas y lo demuestra por las acciones que ejecuta. Veamos pues una a una estas 4 facetas del desarrollo humano de nuestro Señor, sin olvidar que Él es nuestro Emmanuel. Vamos a estar hablando todo el tiempo de Jesús como hombre, pero no debemos olvidar que su santo ser conjuga 2 cosas que son para nosotros un misterio. Jesús es 100% Dios y 100% hombre, 2 naturalezas perfectas unidas en una sola persona. 2N, 1P. La fórmula de los teólogos que llaman a esto unión hipostática. 2N, 1P. Así bien, vamos a estar enfocándonos en la naturaleza humana de Cristo. No podemos olvidar en ningún momento que en Él están juntas las 2 naturalezas. Y aquí vamos a quedar maravillados cuando veamos cómo aprendía el que todo lo sabe, cómo se acercaba a Dios el que es Dios mismo y cómo percibía su naturaleza divina estos cambios de crecimiento y desarrollo en su naturaleza. Esto es un misterio que debe dejarnos maravillados y motivados a conocer más a nuestro bendito Salvador. Veamos entonces, uno a uno, todos estos cambios del crecimiento de nuestro Señor desde que era un lactante menor hasta que llegó a ser un adulto maduro normal. En primer lugar, veamos en nuestro texto cómo Jesús crecía físicamente. Jesús crecía físicamente. Si vemos en el versículo 40, al principio, la primera cláusula del texto dice: y el niño crecía y se fortalecía. Y el versículo 52 leemos: Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Fuerza y estatura son ¿qué? Son 2 elementos propios del desarrollo físico. Creemos que Lucas quiere que prestemos atención por un momento a esa dimensión física de nuestro Señor y su crecimiento. El Señor Jesucristo, como ser humano normal, como un bebé lactante, tuvo un proceso de crecimiento físico normal, igual al de todo ser humano. Los procesos biológicos naturales de un cuerpo humano operaron en él con la naturaleza y sencillez que en cualquier otro ser humano. Hermanos y amigos, nuestro Señor Jesús mamó de los pechos de su madre y gracias a ese alimento creció físicamente. Nuestro Señor Jesús durmió como cualquier ser humano y descansó correctamente. Ese descanso y ese sueño, ese dormir, lo fortaleció físicamente. Nuestro Señor Jesucristo, como todo ser humano, creció y se fortaleció con base en el ejercicio físico. Que en los niños el ejercicio físico se realiza por medio del juego y Él jugó
y creció y se fortaleció como todo ser humano. Sus padres le ayudaron en el desarrollo de otras fortalezas físicas necesarias para su crecimiento. Gracias a sus padres aprendió el lenguaje. La lengua en la cual habló la aprendió de sus padres. La marcha, la habilidad para la marcha, la recibió de sus padres. A Jesús también sus padres le extendieron sus manos para llevarlo a aprender a dar sus primeros pasitos. Y esto resulta increíble al pensar esto, que el Dios Todopoderoso esté aquí con nosotros aprendiendo a caminar. Hermanos, esto es algo que debe dejarnos asombrados. Nuestro Dios, nuestro Creador, es ahora un bebé que está comiendo la leche de su mamá, que está aprendiendo las primeras palabras de su mamá y que está aprendiendo a caminar por los brazos extendidos que le extienden seres humanos que él mismo cree. Eso es algo tremendamente impactante. Es un gran misterio que nos debe asombrar y llenarnos de amor y admiración por la persona de nuestro Dios. Ese Jesús físico, pues, esa fortaleza física y ese crecimiento necesario, crecía y se fortalecía sin que nada pudiera estorbarlo. Hermanos, amigos, nada podía estorbar el crecimiento físico de nuestro Señor Jesús hasta que Él llegase a ser un varón perfecto. Nada podía estorbar su crecimiento físico y Jesús habría de llegar a ser un hombre perfecto físicamente. Escuchen bien esto. Ninguna enfermedad podía deformarlo. Nuestro Señor Jesucristo no podía sufrir ningún accidente que deformara alguna parte de su cuerpo físico. No podía adquirir defecto físico ni por enfermedad ni por trauma. ¿Por qué? Porque Él sería el Cordero de Dios, un ser humano perfecto que tenía que morir sin defecto físico para redimir a aquellos a los cuales vino a salvar. Aquí tenemos pues a este ser humano Jesús creciendo como cualquiera, bajo la tutela protectora de sus padres terrenales, aprendiendo las cosas básicas de la naturaleza humana, pero protegido por su Padre celestial, hasta llegar a ser un ser humano perfecto físicamente, para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo pecaminoso para siempre. Jesús creció físicamente y desarrolló todas las habilidades de un ser humano normal de una manera perfecta, desde que era un lactante de 8 días de nacido hasta pasando por el tiempo en que estuvo en el templo a los 12 años, experimentó la pubertad como cualquiera de nosotros. Su voz cambió, su cuerpo cambió, era un verdadero adolescente cuando fue encontrado en el templo confrontando a los ancianos, y era un hombre maduro, normal y perfecto cuando tenía 30 años y volvió al templo no a ser enseñado, sino él a enseñar. Jesús desarrolló pues un cuerpo humano perfecto y muy fuerte. Nuestro Señor Jesús era muy fuerte. Tenía que serlo así para poder soportar las duras agendas que el Padre le estableció, las duras jornadas en las cuales experimentó cansancio. Pero que si no hubiera tenido la fortaleza física que él desarrolló, no hubiera podido hacer lo que hizo, aunque a veces fue rendido del sueño y se quedó dormido en una gran torre. Al observar este crecimiento físico de nuestro Señor, surge una pregunta que la humanidad entera se hace. ¿Cuál era la apariencia del cuerpo humano del Señor Jesús? Muchos especulan, muchos hablan que el Discovery Channel, de History Channel, que el sudario de Turín, que la imagen tridimensional del rostro de Jesús, pura basura. Pura basura. No sabemos cómo era el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Solo podemos decir que era un ser humano normal, perfecto. Pero no sabemos sus facciones, no sabemos su estatura, de su parte física no sabemos nada. La Biblia no nos dice nada. Y así debemos quedarnos. Y no debemos tener ni una sola imagen, pintura o escultura que represente al cuerpo humano de Jesús, tratando de mostrarlo de una manera definida. Podemos usar con los niños esas figuritas de caricaturas, figuritas vagas,
Pero tratar de mostrar una imagen del rostro de Jesús es una violación del segundo mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, esto es lo que se refiere al crecimiento físico de Jesús. Pasemos ahora a la segunda etapa o la segunda faceta del crecimiento cuádruple del hombre Jesús. Jesús crece intelectualmente. Jesús crece intelectualmente. Si van conmigo de nuevo a los dos versículos que son el pan, el 40 y el 52, vamos a encontrar allí un señalamiento claro del crecimiento intelectual de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 40, después de la primera coma, es decir, la segunda cláusula del versículo, dice, y se llenaba de sabiduría. Y si vamos al versículo 52, dice la primera cláusula del versículo, y Jesús crecía en sabiduría. Esta expresión sabiduría nos lleva necesariamente a definir que el Señor Jesús estaba madurando intelectualmente. Para poder verlo claramente, necesitamos definir qué es la sabiduría. Y luego de que entendamos qué es la sabiduría, vamos a ver que por necesidad la sabiduría incluye la inteligencia. Escuchen con atención la definición que el teólogo reformado Roger Duffy da de lo que es sabiduría, una definición perfectamente ajustada a las Escrituras. Dice Duffy, la sabiduría es la capacidad de escoger la meta más alta y lograrla con los mejores medios posibles. Voy a repetir esa definición que es bien profunda, ojalá la guardemos en la mente para que lo usemos en nuestras vidas. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de escoger la meta más alta y para lograrla los mejores medios posibles. Eso es la sabiduría como se puede entender de la Biblia misma. Para esto, para poder escoger la meta más alta y para poder definir cuáles son los mejores medios posibles, es absolutamente necesario que un ser humano pueda guardar en su mente todos los elementos involucrados en un asunto a decidir. Para ello se requiere capacidad intelectual para guardar información, relacionar esa información y procesar toda esa información para poder establecer metas y medios que luego serán llevados a cabo. Eso solo es posible hacer por medio de una inteligencia desarrollada. El Señor Jesús pues poseía no solamente un cuerpo humano normal, sino una alma humana normal. Y la facultad fundamental del alma humana es el intelecto. Así que nuestro Señor Jesucristo desarrolló su intelecto de una manera normal. Dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Desarrolló su inteligencia a un nivel muy alto, muy alto. El Señor Jesucristo tiene un coeficiente intelectual inmedible, inmensurable. Su inteligencia como hombre es la más alta de todos los seres humanos. Pero ¿cómo la desarrolló? La desarrolló de una manera normal. ¿Cómo? Primeramente con el contacto con sus padres. Sus padres que lo rodeaban le enseñaban a conocer el mundo. Él aprendió qué es una cuchara. Bueno, no sé si en ese entonces había cucharas. Pero qué es una silla, porque su mamá se lo enseñó, o su papá. Él aprendió y con su inteligencia aprendió a distinguir sujetos, acciones, adjetivos, todos los elementos de la vida y el lenguaje humano de una manera normal con el contacto con sus padres. Sus padres le enseñaron a memorizar la Torá. Él ejercitó su memoria como cualquier niño de su época, memorizando la Torá. Luego, cuando ya fue más grandecito, con su propia inteligencia, un niño mayor y un adolescente comenzó a descubrir el mundo y todo lo que estaba a su alcance por sí mismo. De una manera muy especial, el Padre le otorgó gracia para tener este grandioso desarrollo intelectual. La última cláusula del versículo 40 nos dice, y la gracia de Dios era sobre él. Eso significa que a todas estas etapas de su crecimiento intelectual, el Padre Celestial añadía una gracia especial para que en todo él fuera sobresaliente.
Sin duda podemos decir que nadie ha tenido ni tendrá un intelecto tan brillante como el de nuestro Señor Jesucristo, como lo atestiguaron las personas que lo vieron en su época. El Señor Jesús intelectualmente era un genio de capacidad inalcanzable, mayor que Salomón y que cualquier genio que haya existido. Los doctores de la ley se quedaron asombrados de sus respuestas. Y aunque el texto no lo menciona, el texto solo menciona su capacidad intelectual. El alma humana no existe en una sola capacidad, en una sola facultad. El alma humana tiene tres facultades primarias, que son la inteligencia, las emociones y la voluntad. Podemos decir que nuestro amado Salvador también desarrolló junto con su intelecto sus emociones. Él ya sentía un afecto especial por su Padre Celestial y un afecto inferior por su familia terrenal. ¿O no es así como vemos en la ilustración? Sus afectos ya habían sido equilibrados y proporcionados en la posición correcta. ¿Quién es mi gozo? ¿Quién es mi canto? Decía el joven Jesús. Mi canto, mi gozo es mi canto. Y a mis padres terrenales los quiero, pero ellos no son mi canto, mi gozo. Sus afectos, sus emociones fueron equilibradas, maduradas y proporcionadas justo en la medida que iban a estar eternamente y como deben llegar a estar las nuestras. Mi afecto supremo para mi Padre Celestial, mi afecto inferior para mi familia eterna. Y junto con su desarrollo emotivo o emocional está su desarrollo volitivo. La volición, la capacidad de decidir ya era bastante madura en el joven Jesús. Tanto así que él pudo entender la diferencia entre hacer la voluntad de su padre, la cual era quedarse con los doctores, o hacer la voluntad de su familia, que era regresar con ellos a Nazaret. Pero con su voluntad madura, él pudo decidir que debía quedarse ¿con quién? Con su padre. Entonces tenemos aquí el desarrollo del alma humana del hombre Jesús en sus facultades intelectual, emocional y volitiva. Jesús crecía como un ser humano normal y llegaba a ser un ser humano perfecto. Ya hemos visto pues la parte física del crecimiento del Señor, la parte intelectual, emocional y volitiva en su crecimiento, en el segundo punto, intelectual. Y ahora veamos el crecimiento espiritual de nuestro Señor Jesús. Jesús crece espiritualmente. Jesús crecía espiritualmente. Volvamos a nuestros versículos fuente, el 40 y el 52, y vamos a ver cómo Jesús crecía en la parte espiritual. En el versículo 52, de una manera especial, dice la segunda, vamos a leerlo todo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y ahora dice, y en gracia para con Dios y los hombres, que es nuestro último punto, pero y para con Dios. Crecer en gracia para con Dios es el crecimiento espiritual que Jesús estaba experimentando. De nuevo, como decía el versículo 40, era favorecido especialmente por la abundante gracia de Dios que había sobre él. ¿Cómo crecía el Señor Jesús espiritualmente? El crecimiento espiritual del Señor Jesús era en principio, al principio de su vida, como el de cualquier niño normal. Jesús crecía espiritualmente de nuevo, en primer lugar, por el contacto con sus padres terrenales. Sus padres terrenales lo colocaron bajo la ley, como ellos mismos vivieron obediente y sinceramente bajo la ley. La familia entera era una familia piadosa que guardaba los mandamientos de Jehová, incluido sus fiestas, como veíamos la semana pasada con el hermano Julio. Y el vivir en esa familia obediente, sin duda, fue un elemento muy importante que comenzó a acumular ganancias espirituales para el niño Jesús en desarrollo. Pensemos un poco más del crecimiento espiritual del niño Jesús en desarrollo cuando él escuchaba la enseñanza de la Biblia por sus padres. Después, cuando tuvo edad para asistir a la sinagoga, el Señor Jesús escuchó cientos de sermones en la sinagoga. El joven judío podía entrar a la sinagoga después de que se hacía adulto y ellos recibían esto tempranamente. Julio nos explicaba la semana pasada que el jovencito se convertía en hijo de la ley como a los 12 años,
que eso se llamaba el Bar Mitzvah o Bar Torah, no estoy seguro bien cómo es eso. En todo caso, a los 12 años ya podía entrar a la sinagoga y allí en la sinagoga escuchó cientos de sermones que particularmente hablaban sobre el Mesías, o sea, sobre él. Pero también aprendía mucho el niño y el joven Jesús observando los ritos de la religión judía, que para muchos eran mera ritualismo vacío, pero para él era una riqueza de conocimiento espiritual que su padre le transmitía. Pensemos de una manera particular la forma como él observaba los sacrificios. Cuando él observaba los sacrificios de animales, hubo un momento en su desarrollo intelectual cuando el padre se lo permitió, que él entendió, por la gracia de Dios que estaba sobre él, que el cordero que se estaba sacrificando lo representaba a él y que él algún día iba a morir como el cordero de Pascua. Así crecía Jesús espiritualmente, como cualquiera de nosotros, pero había un elemento adicional, y es que la gracia de Dios, de una manera especial, estaba sobre él, sobreabundando en él ese crecimiento espiritual. ¿Cómo se evidencia en Jesús ese crecimiento espiritual? Bueno, como dijimos al principio, eso está evidenciado en los versículos 41 o 51, que es la ilustración o el punto medio de nuestro sándwich. Vemos que el Señor Jesús crecía espiritualmente cuando por iniciativa de su Padre, obedeciendo a su Padre, va a buscar a los doctores de la ley. Su alma está consumida por el conocimiento de Dios y quiere acercarse a los que supuestamente más saben, que eran estos doctores de la ley. Obviamente ellos no sabían y él podía superarlos fácilmente debido a su brillantez intelectual y espiritual. Pero su crecimiento espiritual se evidenciaba porque anhelaba estar con los que más saben. No sé si eso le ocurre a usted. Usted quiere crecer espiritualmente y una de las cosas que hace es acercarse a los que más saben. Algunos de ustedes están aquí porque han escuchado a un predicador que sabe, que verdaderamente sabe. No como los charlatanes de nuestros días que aparecen en la televisión muy tiernos y muy majos sacándole la plata del bolsillo a todo el mundo. Esos no saben. Pero algunos de ustedes escucharon a alguno que sabe. Algunos de ustedes aquí, por ejemplo, escucharon al amado hermano Paul Washer y por él están aquí. Los que tienen verdadera sed se acercan a los que saben. Los que quieren ser espiritualmente probos, prolijos, fuertes, se acercan al que sabe. Y eso hizo el niño Jesús, el joven Jesús, se acercó a los que saben para oírlos. Se fue tal vez un poco decepcionado, pero hizo lo que tenía que hacer. Él muestra su tremendo discernimiento espiritual. Él muestra su crecimiento espiritual, su altura espiritual, aún siendo adolescente, en el claro discernimiento que tenía de quién era su verdadero padre. Eso es crecimiento espiritual. Cuando él tenía 4 años, probablemente su inteligencia no le daba para entender eso. Pero cuando tenía 12 años, ya él sabía quién es su verdadero padre. Vean conmigo el versículo 49, cómo responde a sus padres. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren esas 3 palabras: mi padre, negocios, estar. ¿Eso es qué? Eso es crecimiento espiritual, eso es discernimiento espiritual. Jesús tenía a los 12 años una alta estatura espiritual. Y de paso debemos decir que el hecho de que él haya dejado a sus padres terrenales por unos días no constituye para él un acto de desobediencia, porque él estaba obedeciendo a un mandato de su padre superior al mandato u obligación de sus padres terrenales. Y en eso muestra también un gran discernimiento espiritual que lo llevaba a obedecer primero a su Padre celestial. Y algo muy importante, que a los 12 años ya nuestro Señor Jesús es tan alto su crecimiento espiritual a los 12 años, que ya tiene la primera lección espiritual para sus padres. Oigan bien, a los 12 años Jesús ya comienza a ser un maestro para sus padres y tiene una lección espiritual para ellos.
este incidente con sus padres terrenales, cuando Él les dice, ¿por qué me buscabais?, les está enseñando que entre ellos y Él debe haber una ruptura. Entre ellos y Él debe haber una moderada separación. Jesús, cuando les dice, ¿por qué me buscabais?, les está dando a entender a su padre putativo y a su madre que la relación familiar que Él tiene con ellos es meramente temporal e inferior en comparación con la relación eterna e indestructible que Él tiene con su Padre. Allí en su discernimiento espiritual enseña a sus propios padres: entre ustedes y yo debe haber una brecha prudente que a partir de ahora comienza a zanjarse, comienza a forzarse, comienza a verse una brecha entre ustedes y yo. ¿Ustedes son mi familia terrenal? Sí, pero yo tengo un Padre celestial y Él es superior. Apréndanlo desde ya. Ellos no entendieron, dice el texto. El texto dice que ellos no entendieron, versículo 50, mas ellos no entendieron su primera lección espiritual de cristología, dado por el mismo Cristo. Ellos no entendieron las palabras que Él les habló. Su madre dice que guardaba todas esas cosas en su corazón, pero la pobre María tampoco entendía, hasta que vivió esa verdadera separación, cuando Él fue un adulto y comenzó su ministerio. Sin embargo, este crecimiento espiritual que le permitía ir a buscar a los doctores, que supuestamente eran los que más sabían, que le permitía poner por encima la voluntad de su padre y separar su relación espiritual con su relación temporal con su familia, ese mismo discernimiento espiritual le daba la suficiente capacidad para saber que como hombre y a esa edad de su vida debía continuar sujeto a sus padres. Y por eso regresa con ellos a Nazaret, sujeto a sus padres, tal como lo ordenaba la ley de nuestro Dios. Y dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ahí vemos tres manifestaciones muy claras de ese crecimiento espiritual: la búsqueda de los doctores, la separación con su familia terrenal y la sujeción a su familia terrenal después de haber cumplido la misión de su padre le entregó. No en vano, dice el autor de Hebreos en su capítulo 5, versículos 8 y 9, que nuestro Señor aprendió la obediencia. Dice Hebreos en su capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí tenemos pues a nuestro Señor creciendo en obediencia, aprendiendo la obediencia. Ya hemos visto pues el crecimiento del hombre Jesús físicamente, lo hemos visto intelectualmente, lo hemos visto espiritualmente, y nos falta solamente un área del cuádruple crecimiento de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y es que el Señor Jesús crecía también socialmente. Y es la última frase de nuestro texto, el versículo 52. Dice: y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en gracia para con los hombres. Jesús crecía en gracia para con los hombres. Esto significa que su santo ser en crecimiento le era muy agradable a todas las personas que le rodeaban, comenzando por su familia. Para su familia era muy agradable tener un hijo como Jesús, siguiendo por sus familiares, primos, tíos, etc. Todos sentían un agrado especial estar con Jesús. No importa la etapa de su vida en que él estuviera, todos querían estar con él, porque él estaba lleno de gracia para con los hombres. También cuando era un adolescente, todas las personas querían estar con él, porque él estaba lleno de gracia para con los hombres. ¿Qué diferencia con nuestros adolescentes hoy? Que todo el mundo que tiene un adolescente en la casa no ve cómo quitárselo encima, porque qué muchachos tan terribles. Pero el joven Jesús no era así.
El joven Jesús estaba lleno de gracia para con los hombres. Cuando era un adulto, nuestro Señor Jesucristo tenía una gracia especial en el trato a todo ser humano. Nuestro Señor trataba a todas las personas de una manera muy agradable, muy admirable. Él tenía una virtud especial, tenía lo que llaman gracia, lo que llaman carisma, lo que llaman ángeles. Ángel, tenía ángel, y las acciones de él eran en extremo agradables a todos los seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando era carpintero, nunca mandó a un cliente bravo. Todos los clientes estaban satisfechos por la forma como él los trataba y el trabajo que él les hacía. Jesús nunca tuvo una discusión pecaminosa con un solo cliente, ni con uno de sus hermanos, ni con un vecino, con nadie. Él era lleno de gracia para con todos los hombres. Nunca tuvo nada de pecado en sus relaciones sociales, y la presencia de él era una gran bendición para todas las personas que lo rodeaban. Hermanos, y así tenía que ser para que él fuera nuestro Salvador. Un Salvador impoluto, un Salvador sin pecado, un Salvador perfecto, con una vida llena de gracia, de amor y de poder, que agradaba no solamente a los hombres, sino más importante, a su Padre celestial. Y por eso cuando el Padre lo ve a él entrando en las aguas del bautismo, vamos a decirlo en términos humanos, no se aguanta las ganas de expresar el amor y la complacencia que le causaba a su vida. Y habla con voz tronante, de manera que todos los escuchen. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De tal suerte que Jesús, socialmente, espiritualmente, intelectual, colectiva y emocionalmente, físicamente, era perfecto a los ojos de su Padre. En él, les digo a todos los que pudieron oír, tengo complacencia. Y así tenía que ser. De lo contrario, ustedes y yo iríamos todos al infierno. Y aquí tenemos entonces estos detalles generales. Son cosas generales. El evangelista Lucas no nos da detalles precisos, sino descripción general sobre lo que fue el crecimiento y desarrollo del amado hombre y Salvador Jesús. Y algunos de ustedes pueden estarse preguntando en este momento, ¿por qué el Espíritu Santo no nos da más detalles sobre la vida de Jesús entre los 12 y 30 años? Repito la pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo no nos da más detalles sobre la vida del Señor entre los 12 y 30 años? Y la respuesta es muy fácil. Sencillamente porque esa parte de su vida no es la más importante para nuestro entendimiento de su persona y su obra de salvación. Lo más importante de la vida del Señor Jesús no es lo que sucedió entre los 12 y 30 años, sino lo que sucedió en los últimos 3 años de su vida. Y de manera mucho más importante lo que sucedió en las últimas 3 horas de su vida, cuando murió en la cruz y su posterior resurrección. Eso es lo más importante, y por eso todos los evangelistas le cargan la mano, digámoslo así, a ese periodo, a sus últimos 3 años y a esas últimas 3 horas y al momento de su resurrección, porque hermanos, eso es lo que nos salva. No necesitamos saber muchos detalles del lactante Jesús, ni del adolescente Jesús, ni del adulto Jesús, sino de Jesús en su obra de 30 a 33 y sus 3 horas de muerte en la cruz y su posterior resurrección. Por eso Lucas es el único que nos da detalles, pero generales, y los demás ni siquiera nos hablan del asunto. También debemos rechazar toda idea sobre lo que pasó en la vida del Señor Jesús entre esos 12 y 30 años, distinto a lo que acabamos de decir, distinto a una vida normal, distinto a que él fue un hombre perfecto, un carpintero en Nazaret, obviamente con todas estas características que hemos mencionado. Pero aquellas historias fantasiosas que dicen que nuestro Señor Jesús salió de Nazaret, tal vez al Tíbet, para entrevistarse con el primer Dalai Lama, son mentiras falsas que debemos rechazar. Entre los 12 y los 30 años el Señor Jesús simplemente fue un carpintero de Nazaret. Eso es todo. Y ahí no podemos pasar lo que digamos fuera de ahí, sencillamente.
¿Qué es lo que hemos visto entonces en el día de hoy, hermanos? Lo que hemos visto es que Lucas nos pide que prestemos mucha atención al desarrollo humano de nuestro Señor, sin olvidar que Él es nuestro hermano, y que hagamos una pausa para observar las distintas etapas de su crecimiento en la tierra. De una manera general, no dándonos detalles, cubre un largo periodo de tiempo entre los 8 días de nacido y sus 30 años. Pero la escasez de los detalles no impide que quedemos maravillados de lo que ha sido nuestro Dios. Y ahora, para terminar, debemos aplicar el pasaje que hemos estudiado. Recordemos cuál es el oficio de un predicador. El predicador primero lee la palabra, luego explica la palabra y finalmente la aplica a las personas que lo oyen. Vamos ahora a aplicar lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Y lo primero que quiero traer a manera de aplicación es recordarles que nuestro Señor nos salva por su muerte, pero también debemos pensar mucho en la muerte del Señor Jesucristo. De hecho, tenemos una ordenanza, que es la Santa Cena, que nos obliga a pensar mucho y frecuentemente sobre su muerte. Pero lo que Lucas nos está dando aquí nos obliga también a pensar frecuentemente en su vida perfecta, en su vida perfecta. Y es que gracias a esa vida perfecta, la justicia perfecta de Cristo pudo ser imputada a nuestra cuenta a fin de que podamos ser salvados. Para nosotros ser salvados, hermanos amados, se requerían dos cosas. La primera es la cancelación de la deuda de pecado que hemos adquirido con Dios. Esa el Señor Jesús la pagó con su sufrimiento en la cruz. Pero para ser salvos no solamente necesitamos tener la deuda cancelada. Escuchen bien, para poder entrar al cielo necesitamos ser tan perfectos como el Señor Jesús. ¿Alguno de ustedes aquí creen que puede llegar a serlo? No. Entonces, ¿para qué nos sirve este pasaje? Para que pensemos que Él fue perfecto y que esa perfección de Él, que hemos descrito aquí en su vida de desarrollo, crecimiento y en todo su obrar, esa perfección, esa justicia perfecta hace parte del regalo que Dios me ha dado para que yo pueda entrar al cielo. No puedo entrar al cielo solamente con la deuda cancelada. Para entrar allí tengo que ser perfecto. Y esa justicia y esa perfección nunca la obtendré en mi vida. ¿De dónde la obtendré? La obtendré de Él. Él me la regala en el mismo momento que creo. Cuando creo, por mi fe, la culpa es quitada y su justicia, su perfección me es imputada. Todos esos actos justos que Él hizo, toda esa forma como Él agradó a los seres humanos, todo el bien que hizo, la forma como nunca violó la ley, todo eso me lo abonan a mí. Y es como si yo hubiera sido el perfecto. Solo así se puede entrar al cielo. Por tanto, la primera aplicación necesaria de este pasaje es que nosotros con más frecuencia meditemos con profundidad en la obediencia activa de Cristo y nos maravillemos cómo es posible que el que todo lo sabe haya venido a aprender. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso haya sido fortalecido? ¿Cómo es posible que el que es Dios haya crecido en comunión con Dios? ¿Cómo es posible que aquel a quien todo le es sujeto, Él mismo se haya venido a sujetar a unos padres terrenales? Sin olvidar que Él es Emmanuel, debemos admirarnos con más frecuencia de Jesús el hombre y adorarlo por su humanidad. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación de este pasaje que aquí tenemos es que el Señor nos enseña. Presten mucha atención a esta aplicación, porque nuestras iglesias a veces se han desviado en excesos, han caído en excesos y en desobediencia al Señor por no entender lo que voy a decir a continuación. Aquí el Señor nos enseña que debemos procurar crecer adecuadamente y equilibradamente en todas las áreas de nuestra vida humana. Voy a repetir. Aquí el Señor nos enseña
que debemos procurar crecer adecuadamente y equilibradamente en todas las áreas de la vida humana. Los niños deben crecer físicamente normales y los padres deben preocuparse por ello. Cuando el niño ya tiene uso de razón, él también y el adolescente debe procurar su crecimiento físico, y para ello debe obedecer a sus padres y la ciencia médica, que es un regalo de la gracia común de Dios. Pero el niño y adolescente que crece físicamente, también sus padres y él mismo le deben procurar un crecimiento intelectual. Los padres y los niños deben procurar también su crecimiento intelectual. Ahora veamos cómo la música de Mozart, por su arreglo complejo y su forma tan alta de ser construida, hace que los niños sean más inteligentes. Por ahí escucha uno también que el juego del ajedrez es excelente para producir desarrollo intelectual. Padres e hijos deben todos procurar al máximo el crecimiento intelectual, la mejor capacitación posible. Todos debemos procurar llegar al nivel más alto de nuestro desarrollo intelectual. Tratemos de tener acceso a la mejor educación, a la educación de mejor calidad que el mismo Dios en su providencia nos traiga y nos haga posible. No debemos descuidar nuestra parte intelectual. Cuando a veces nos convertimos al Señor, cometemos el error de descuidar la parte intelectual y la parte física. Como ahora soy de Cristo, entonces me voy a salir de la universidad y me voy a dedicar a servir y a buscar a Cristo. Algunas personas deben hacer eso porque tienen un llamado especial. Siguiendo ese llamado, hacen bien en hacerlo, pero la mayoría no. La mayoría, si usted fue convertido siendo un estudiante de Derecho, termine de estudiar Derecho. Pastor, y posgrado, también posgrado. Desarróllese intelectualmente lo mejor que pueda. Cuando nos convertimos al Señor, bloqueamos el intelecto y Biblia y solo Biblia, Biblia y solo Biblia. No, debemos ahora, con la perspectiva de la Biblia y teniendo la parte espiritual como el eje de todo, continuar creciendo intelectualmente. Pastor, entonces ¿usted por qué debo estudiar medicina? Eso es otra cosa, porque yo fui llamado al ministerio. Yo soy un pastor, yo tengo que hacer esto, pero la mayoría de ustedes no. Deben continuar. Pastor, que un congreso en Bogotá, vaya. El pastor, que una especialización, vaya. Crecimiento intelectual. Debemos procurar para nuestros hijos también pregrado, posgrado, maestría, doctorado, PhD. Debemos procurar el máximo crecimiento intelectual. Con mentes inteligentes glorificamos a Dios desde la tribuna donde Él nos coloque. Y Dios también ha dado genios dentro de su iglesia que lo han glorificado con la parte intelectual. Dentro de los mismos compositores, ¿cuál era, hermano Julio? Creo que era Wagner, el que era creyente. Bach, era Bach. Ellos, genios, también han sido muchos de ellos creyentes. Newton, creo que Isaac Newton era creyente. Y muchos de los grandes científicos eran creyentes que glorificaron a Dios con su intelecto. Entonces, venir a Cristo no es apagar el intelecto. De hecho, la gente nos tiene a los cristianos como una gente medio bruta que se refugia solo en la religión para opacar la brutalidad que tiene en su intelecto. No, de ninguna manera. Los creyentes tenemos incluso gracia para crecer más intelectualmente. Y debemos hacerlo. Pero también no descuidar la parte social. Debemos tener un crecimiento y desarrollo equilibrado. La parte social. Cuando venimos a Cristo, entonces ya no queremos nada sino estar en la iglesia y descuidamos nuestra vida social. Dejamos de acercarnos a otros grupos, a otras facciones sociales donde debemos estar por causa de nuestro trabajo o por causa de relaciones previas que hemos adquirido con esas personas. Vamos a ir allí a continuar trabajando, sirviendo, a llevar a Cristo, pero no debemos ser ermitaños. Los creyentes no somos ascetas o ermitaños. Tenemos una vida social y debemos continuarla. Si bien nos gusta mucho estar en la iglesia, dice la Escritura, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Pero si no voy a las otras relaciones sociales donde tengo comunión con otras personas, obviamente una comunión como dicta la Escritura, ¿cómo voy a llevar el Evangelio? ¿Cómo van a ver en mí al Cristo que les puede salvar? No, mis hermanos, este pasaje nos enseña claramente
que debemos crecer y continuar creciendo en una forma equilibrada, físicamente, intelectualmente, espiritualmente y socialmente. Terminamos nuestro crecimiento físico a cierta edad, pero de ahí en adelante debemos cuidar nuestro cuerpo físico. No continuar creciendo hacia los lados, sino cuidar nuestro cuerpo físico. Ya no crecemos más, pero sí cuidar nuestra parte física. Pueden ver la integralidad y el equilibrio que tiene la fe en este pasaje. Esa es una de las aplicaciones más importantes de nuestro Cristo. Y finalmente, obviamente, hay una aplicación para las personas que están aquí sin Cristo. A las personas que en este momento no son creyentes, no han entregado su vida a Cristo, no están entregados o consagrados a Cristo. A ellos este pasaje también les habla de una manera especial. Las personas que están aquí sin Cristo, al escuchar lo que hemos enseñado de la vida de nuestro Señor Jesús, muchos de ellos pueden decir: uy, wow, estoy maravillado de Jesús. Hay personas aquí que están sin Cristo y dicen: uy, este predicador me ha hecho ver a Jesús. Yo estoy admirado de Jesús. Déjenme decirle, amigo que me visita, que esa admiración que usted ha sentido hoy por Jesús no lo va a salvar. Porque hay muchísimas personas que admiraron a Jesús y están ahora en el infierno. Uno no se salva por haber escuchado una descripción de la grandiosa naturaleza humana de Jesús. Uno se salva al haber visto la perfección de Jesús como por un espejo ver su propia inmundicia. Cuando usted ve al Jesús perfecto que yo le acabo de describir, Él tiene en su rostro un espejo en el cual usted se puede ver y ver su inmundicia. Si usted puede ver su inmundicia, si usted puede ver su pecado, si usted puede ver lo lejos que está de ser como Él y la imposibilidad que tiene de alcanzar la salvación, viéndose como un hombre pecador e indigno, sentirse incluso que debe estar alejado de Jesús. Cuando uno ve la gloria de Cristo correctamente, su primera impresión es: aléjate de mí, que yo soy hombre pecador. Y otra vez dice: vete de aquí, yo no soy digno de que entres en mi casa. Eso es ser pobre en espíritu. Uno no entra al cielo admirando a Jesús, sino humillándose delante de Él, reconociendo su pecado, su vileza, y a sus pies llorando le pide perdón y le dice: Jesús, perdona mi inmundicia, límpiala con tu sangre, yo no soy digno de ti. Ven a mí y sálvame, porque yo a mí mismo no puedo salvar. Amigo que nos visita, ya usted entiende quién es Jesús. Ahora le corresponde humillarse delante de Él y no impedir que nada, no permitir que nada le impida venir a Él. Si viene a Él, el perdón total de sus pecados, la vida eterna será para usted. Y la compañía eterna de un hombre como este y de miles que llegarán a ser como Él, perfectos como Él, serán su familia verdadera por los siglos de los siglos. Oramos que los que están aquí sin Cristo, al ver su gloria, vean su pecado y arrepentidos vengan a Él. Y los demás, pidiendo la gracia de Dios, nos esforcemos más y más para llegar a ser como Él. Pongamos de pie. Inclinando nuestro rostro y poniendo nuestro intelecto, es necesario adorar a Dios con nuestro intelecto, poniendo todo nuestro corazón maduro, los que ya somos adultos, en progreso en los niños y jóvenes, poniendo todo nuestro ser, incluso la parte física. Te invito a que adores a Dios con tu parte física, inclinando tu cabeza. Te invito a que adores a Cristo con tu parte intelectual, poniendo tu pensamiento en Él, tus emociones en Él y la decisión de tu voluntad de no distraerte y ponerte solo delante de Él, poniendo todo tu ser espiritual delante de Él
y en medio de la sociedad de los santos, te invito a adorar a Cristo. Adórale, porque Él ha estado delante de ti en esta tarde. Él ha sido expuesto a través de la Santa Escritura y ahora tú puedes verle mucho más. Señor, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra. Hoy hemos podido ver a Jesús. Te damos muchas gracias porque te has manifestado a nosotros. Has venido para que te adoremos. Has venido para que te presentemos ofrenda espiritual, fruto de labios que confiesan tu nombre. Has venido para que estemos hoy más maravillados de ti, más cerca de ti, más amantes a ti. Has venido para que veamos la perfección de tu cuerpo físico y la forma como normalmente llegaste a esa perfección. Has venido para que admiremos la potencia inigualable de tu intelecto, la seguridad de tus emociones, la firmeza de tu voluntad. Has venido para que adoremos tu inalcanzable, impenetrable discernimiento espiritual. Y has venido para mostrarnos que socialmente podemos ser agradables a los demás, como tú, siendo como tú un ser humano agradable en todos sus etapas. Padre, gracias por la presencia de tu Hijo en medio de nosotros, que tu Espíritu coloque más de Él en nosotros hoy al escuchar la palabra predicada. La palabra dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen que vemos como por el Espíritu. Hoy hemos visto la imagen de Cristo el hombre. Nosotros somos hombres y mujeres. Hoy por su Espíritu somos transformados a la imagen que vemos. Gracias por esa porción que trajiste para nosotros hoy. Pero también te rogamos por las personas que están aquí sin Cristo, que sin duda han estado admirados de quién es Jesús. Ahora te pedimos que no sean engañados con esa admiración y vean en el rostro de Jesús la inmundicia de sus pecados y puedan venir humillados delante de Cristo, a entrar por una puerta estrecha y estar dispuestos a caminar por un camino angosto. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esté dispuesto a dejarlo todo por Él, esté dispuesto al padecimiento por Él, esté dispuesto a salir de este mundo, esté dispuesto a colocar a su padre y a su madre, a su hijo y a su esposa en una relación inferior a la que tiene con Cristo, esté dispuesto a vivir como esclavo de Cristo. Si está dispuesto, arrepiéntase ahora de sus pecados y diga al Señor: perdona mi pecado, y el perdón le será concedido para siempre. Padre, yo no soy nadie para pedirte que salves ahora, pero te suplico en el nombre de Jesús, a quien predico, que salves. Salva a nuestros jóvenes que están aquí, que no te conocen. Ellos han visto hoy una semblanza del joven Jesús, y ellos están lejos de ser como Él. Nuestros jóvenes malgenios, groseros, desobedientes, impuros e indecentes, seguidores de malos hábitos y malas compañías, nuestros jóvenes aquí están muy lejos del joven Jesús. Te rogamos que los salves por amor de ti mismo, escuchando nuestra oración. Nuestros niños que están aquí están muy lejos de ser el niño que vimos hoy en Jesús. También son rebeldes, desobedientes a sus padres, impuros, boquisucios, que aprenden malas conductas. También a ellos sálvales. Y en medio de nosotros hay personas de mucha edad, hay personas que ya han pasado por todas estas etapas, ya son lo suficientemente maduros y aún sus mentes son sucias, sus corazones están llenos de inmundicia, sus ojos se deleitan en la maldad, en la pornografía, en la inmundicia, sus bocas hablan inmundicia todo el tiempo, sus actos son actos inmundos que serán rechazados y condenados por Dios, pero en este día ellos han estado frente a Jesús. Perdónalos por amor de Dios. Límpialos, Señor.
límpialos de su inmundicia. Hombres y mujeres hay aquí de mucha edad que han vivido alejados de Jesús siempre y no le temen. Siguen meramente un objeto de una religión falsa y mentirosa, pero no al verdadero Jesús, al que ha estado aquí con nosotros hoy. No lo conocen ni lo temen. Pero por amor a tu nombre, por gracia tuya, para alabanza de la gloria de tu gracia, siendo nosotros nada como iglesia o como predicadores, para gloria de tu nombre, salva. Te lo pedimos, oh Jesús. Oramos al Jesús verdadero, al que tiene poder. Oramos por el Espíritu Santo, en su nombre santo, que salve a los que no. También oramos, Señor, por los padres que están aquí, para que ellos puedan proveer para sus hijos de la mejor manera posible el crecimiento equilibrado e integral que necesitan sus hijos. Oramos por los que ya son padres, por los que recién se han casado, por los que están preparándose para casarse. Te pedimos que este pasaje que hemos predicado hoy sea un verdadero paradigma para estos padres. Es increíble la aplicación plural, la multiaplicación que tiene la palabra de Dios. Como lo enfocaba nuestro hermano Rubio en su primer sermón sobre el tema. Las familias que entienden este texto van a procurar para sus hijitos el mejor desarrollo físico, y te pedimos que ayudes a los niños de enfermedad, de retardos en su crecimiento. Van a procurar para ellos el mejor desarrollo intelectual posible, les van a procurar la madurez emocional y cognitiva, les van a procurar el crecimiento espiritual, sobre todo vidas centradas en